Bueno chicos, pues hemos parado aquí en un Dunkin' Donuts, vamos a comprar un cafetito y yo necesito ir al baño y nada, a ver si recogemos fuerzas, vamos de competición. Buenos días, querida familia. Os hablo así de bajito porque aquí es muy temprano. Yo me acabo de levantar, bueno, ya me he vestido, me he aseado. Voy a desayunar porque voy a llevar a mis hijas al instituto y cuando vuelva, ya sabéis, tenemos un montón de faena por hacer porque tenemos toda la ropa del fin de semana que hemos estado fuera de competición y en fin, el lavadero lo tengo a tope y también, bueno, pues tengo que dejarme organizada la casa porque, bueno, pues el miércoles me voy de viaje y tengo que dejar la casa más o menos organizada porque se queda mi hija la mayor y mi marido. Entonces yo me voy con la pequeña y nos vamos también de competición, nos vamos a España. Y entonces yo voy a aprovechar para de Madrid irme a Valencia a ver a mi mami. Así que nada, tenemos un largo día por delante, así que sin más que deciros, corazones, voy a desayunar y vamos a empezar el día. Sometimes when I'm thinking about us, before we got lost and we parted, back to back we would carry on and we'd do anything for what we started. But this time we could break, I'm running dry, everything's the same. We'll try tonight, but this time we're not safe and sound, not safe and sound. Buenos días, queridos corazones. Pues nada, bueno, no os he dicho nada. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. También me podéis seguir por redes sociales, os dejo aquí mi Instagram. Y nada, como ya os he dicho antes, ayer llegamos del viaje que tuvimos el fin de semana, que nos fuimos a Chicago, las niñas compitieron, los resultados fueron fantásticos, pero hoy es lunes y hoy toca zafarrancho, porque la casa está, bueno, ni os cuento, tengo un montón de ropa para lavar, hoy es lunes, tengo que cambiar las sábanas, así que nada, no me voy a enrollar más y voy a ponerme manos a la obra porque tengo un montón de cosas. Vengo de dejar a las niñas ahora en el instituto. A las 9:30 tengo que volver otra vez a recoger a Ariadna porque tiene cita para ponerse una vacuna y nada, y volver a casa, tengo que preparar la comida. Bueno, he quedado también con mi marido porque tenemos que ir a firmar al banco unos documentos para poder yo viajar con mi hija, la pequeña. Eso siempre se hace así, tú no puedes salir del país con tu hijo sin permiso del padre o de la madre. Entonces tenemos que ir a eso, al banco. Y bueno, y a ver si me da tiempo a hacer algo más aquí en la casa, porque ayer cuando llegamos del viaje, como nos había llegado un paquete de Amazon, yo le llamé a mi vecino que si por favor no lo podía guardar porque no sabíamos si aquí iba a llover o qué, y entonces nos lo recogió y lo tengo aquí para montar lo que es la silla del escritorio de Ariadna. Entonces la tengo aquí a ver si me da tiempo
a montarla y dejarla preparada, porque la verdad que esta semana para mí va a ser súper corta, y porque me voy de viaje. Entonces, bueno, pues nada, voy a ponerme manos a la obra. Os voy a enseñar también que estuve poniendo este store aquí en la cocina, porque entra muchísimo sol y muchas veces me molesta. Entonces puse este store. Nada, es facilísimo. Lo compré por Amazon. Si queréis os voy a dejar el link de donde lo compré, es estupendo. Ahora quiero comprar otro para esta puerta, pero no sé, cómo me voy a España, voy a mirar allí a ver qué es lo que hay, a lo mejor me traigo algo. Y nada, voy a ponerme con la lavadora, porque en media hora tengo que salir otra vez de casa para ir a ponerle la vacuna a mi hija. Bueno, pues aquí básicamente lo que hago es separar la ropa blanca de la ropa oscura. Sometimes when I'm thinking about us, before we got lost and we parted, back to back we would carry on and we'd do anything for what we started. But this time we could break. I'm running dry, everything's the same. We'll try tonight, but this time we're not safe and sound. Not safe and sound. Y aquí lo que hago es ponerle un poquito de bicarbonato antes del jabón adicional, porque así se queda mucho más blanca la ropa. Y aquí lo que hago es poner aparte los calcetines de la competición, que estaban negrísimos, a remojo con también un poquito de bicarbonato, para luego ya meterlos en la lavadora. Pero bueno, me gusta dejarlos a remojo un par de horas para que dejen toda la suciedad. Y aquí lo que hago es que rayo una pastilla de jabón, normalmente es de tipo Marsella, que huele súper bien, pero además es que estos jabones dejan la ropa blanca estupenda. Entonces me gusta siempre rayar una pastilla, la tengo en una bolsita, y entonces cuando pongo ropa blanca le añado 3 cacitos de este jabón y la ropa sale, aparte de súper bien perfumada, fantástica. Bueno, pues ya acabo de poner la lavadora y mirar cómo tengo la plaza. O sea, no hemos estado el fin de semana en casa, pero es lunes y mirad la tostadora de esta mañana del desayuno, el agua que trajimos del viaje, el fregadero de lo del desayuno. Bueno, pues nada, allí tengo la silla para montarla, pero va a ser luego más tarde. Y esto es que me he pasado por el súper antes de cuando he dejado a mis hijas, y pues nada, me he traído ensalada y esto es un puré de calabaza que venden para hacer lo que es el pumpkin pie. Se puede hacer natural, pero yo lo utilizo para hacer los waffles que me hago los domingos, y la verdad es que es súper nutritivo y están buenísimos. Entonces de vez en cuando a mí me gusta darme un gustado, sobre todo los domingos. Y nada, he comprado eso porque no me quedaba, y nada, aquí me he dejado yo todo también esta mañana del desayuno. Voy a ver si recojo esto a ver qué hora es. Son las 9 menos 10. Pues tengo media hora. Así que nada, voy a ponerme manos a la obra. Y bueno, pues como siempre, lo primero que hago es sacar todo del lavavajillas. La verdad es que lo puse el viernes por la noche y estaba ahí pues durante todo el fin de semana, porque no habíamos estado, y cuando llegamos el domingo por la noche la verdad que estaba tan cansada que no tenía ganas de sacarlo. Así que nada, lo primero que hago es vaciarlo para poder empezar a llenarlo con lo del desayuno.
Y ahora aquí lo que hago es ir a ponerme el delantal porque he caído que no me lo había puesto y no quería mancharme, porque luego tengo que salir a recoger a mi hija para ir a ponerle la vacuna, como os he dicho antes. Y bueno, pues como ya sabéis, me gusta echar por lo que es el desagüe bicarbonato con vinagre y luego agua bien caliente, porque eso desinfecta muchísimo las tuberías. Entonces, de cuando en cuando, como aquí ya sabéis que tenemos triturador de alimentos, pues me gusta hacerlo bastante seguido. A lo mejor lo hago 2 o 3 veces a la semana, porque soy un poco maniática, la verdad. Bueno, pues nada, ya veis lo poquito que me ha dado tiempo a hacer en casa. Poner una lavadora y recoger un poco la cocina, sacarlo del lavavajillas que nos dejamos el sábado por la mañana cuando salimos de casa, que era lo que había puesto el viernes por la noche, que no lo saqué porque nos fuimos muy temprano el sábado por la mañana. Y nada, y ahora estoy yendo a por mi hija la mayor al instituto a recogerla. Son las 9:15, porque tengo que llevarla a que le pongan una vacuna que le falta. Aquí son muy estrictos en las escuelas, en los institutos, con el tema de las vacunas. Ellos te avisan 2 veces, y si a la tercera tú no has llevado como que le has puesto la vacuna o cualquier cosa, los dan de baja de la escuela. Entonces es un tema que aquí, las que son obligatorias, las vacunas que son obligatorias, pues eso. Entonces a ella ahora le toca una dosis de la meningitis y vamos a ponérsela. Yo creo que se la pusimos en Virginia, pero como en el récord de las vacunas no sale, pues nada, vamos a ir a ponérsela ahora. Y luego he quedado con mi marido para ir a firmar el permiso que os he dicho antes para viajar, porque el miércoles me voy con mi hija la pequeña, nos vamos a España, nos vamos a Madrid. Y nada, tengo una mañana a tope. Corazones, no os lo vais a creer, porque eso no es normal en mí, pero no he hecho las camas, porque hoy lunes es cuando toca cambiar las sábanas. Entonces, como les he dicho a las niñas, no hagáis las camas, que hoy voy a cambiar las sábanas, pues están todas las camas por hacer, todas las sábanas por cambiar, y me está dando ya ansiedad. Pero bueno, voy a tratar de tomármelo con calma porque tengo todo el día por delante. Pero ya me estoy poniendo nerviosa porque el miércoles me voy y tengo que dejar el césped cortado porque mi marido no tiene tiempo. Bueno, podría hacerlo el fin de semana, pero el problema es que como no lo ha hecho y soy yo la que lo hago, a mí soy muy meticulosa con el césped también, entonces prefiero hacerlo yo. Entonces voy a dejar el césped cortado, lo voy a cortar más cortito para que a ver si dura los 10 días que yo voy a estar en España, y nada, ya veremos. Bueno, pues ya de vuelta de nuevo, continúo con la cocina y pues nada, ya lo que me queda es
repasar un poco las encimeras, pasar la aspiradora y ya fregar el suelo, y con esto por hoy ya está bien porque todavía tengo que hacer un montón de cosas. Left of us, you don't think things through. No, I know you. Only photographs is what we have. Liar, baby, you're such a liar. Singing out loud to the choir. You say all the right things when I'm hurting. You always pick me up when I am down. It's like you have a spark that leaves me burning. Yeah, you just have your ways to get me high. You make all my dreams come true. It feels right when I'm around you. We could break up and then make up. I always come back to you. You move me in a way never thought anyone could. You get me high. You're my drug when I am feeling blue. Yeah, it's all you. 'Cause you're the one. Yeah, the one. Yeah, you're the one. Yeah, the one. You touch me in a way that makes me shiver. Sometimes I can't believe that you are mine. Love's gonna be beyond my trigger. You kiss me in a way that gets me high. You make all my dreams come true. It feels right just being around you. We could break up and then make up. I always come back to you. You move me in a way never thought anyone could. You get me high. You're my drug when I am feeling blue. Yeah, it's all you. 'Cause you're the one. Y bueno, y aquí lo que estoy haciendo es que compré un cubre canapé para la cama de mi hija, la mayor. Y bueno, pues para no ponerlo debajo del colchón, lo que he hecho ha sido cortarlo y poner unos velcros en las esquinas y en el medio, para así poder quitarlo y lavarlo muchísimo mejor. La verdad que es mucho más práctico que ponerlo debajo del colchón, porque si no, cada vez que haces la cama y remetes la sábana, pues eso se mueve y es un rollo. Entonces, como ya tengo la experiencia, he cortado lo que va debajo del colchón y le he puesto el velcro. Es un tip que os lo aconsejo, es muchísimo más cómodo porque luego lo único que tienes que hacer es quitarle el velcro y lavarlo, plancharlo y volverlo a poner y ya está. Yeah, you're the one. Yeah, the one. I'm feeling way too low to start this. Y ahora lo que voy a hacer es, con esta plancha vertical de vapor,
estoy planchando lo que es la falda. La verdad que se queda súper bien, os la aconsejo, porque incluso para planchar algo así rápido en vertical se queda fenomenal. Bueno, ya lo estáis viendo, lo único que hay que ir con muchísimo cuidado de que no te toque las manos, la piel, porque quema, la verdad es que quema, pero la verdad que os lo recomiendo. Si queréis os puedo dejar el link en la cajita de descripción por si os interesa. Yo lo compré en una tienda de aquí, local, en Walmart, pero vamos, Amazon lo tiene y la verdad es que yo lo aconsejo, va súper bien. Y nada, pues aquí ya básicamente lo que hago es cambiar las sábanas de la habitación de las niñas y ya dejarla lista, porque ya sabéis que en mis rutinas he vuelto a cambiar los lunes el cambiar las sábanas, porque como ahora estoy en casa pues me planifico así muchísimo mejor. Y bueno, pues como podéis ver, este es el resultado de una mañana un poco atareada, pero bueno, al final la habitación de Ariadna ha quedado muy bonita. Aún le falta por llegar la mesita, pero bueno, ya va cogiendo forma. Y por último ya lo que hago es pasar la aspiradora y cerraré la ventana. La verdad que ahora ya hace fresquito y me encanta el aire fresco que entra. Y bueno, y aquí en la habitación de Frida solo pues recogerle un poco, porque le había dicho que no hiciese la cama, pero bueno, ella se le olvidó, así que las sábanas las cambiaré mañana. Aquí solamente pues paso un poco la aspiradora y repaso el polvo y ya está. Y una vez terminadas las habitaciones, siempre me gusta ponerle perfume. Estos perfumes de Zara Home, la verdad que me encantan. Y aquí pues nada, lo mismo en mi habitación, cambio las sábanas y lo mismo. Y cuando termino también me gusta ponerle lo que es el perfume de Zara, que me encanta. Muchos me preguntasteis que a qué olía mi casa. Pues mi casa huele a jazmín porque me encanta el white jasmine. Bueno, pues arriba ya más o menos lo tengo todo aclarado, así que ahora son la 1:20. Me voy a hacer una ensalada con pollo que tengo ahí en la nevera. Lo voy a hacer cortadito, voy a hacer una ensalada César
Y voy a seguir a la marcha porque ya acabo de poner la tercera lavadora, corazones. O sea, esto es un no parar. Y nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Bueno, pues yo simplemente he querido compartir un día en mi vida, un día muy laborioso, porque después de un viaje ya sabéis todas que se acumula mucho y hay mucho por hacer en la casa. Entonces nada, quiero desde aquí agradeceros muchísimo. Para los que me estáis viendo por primera vez, os invito a que os suscribáis al canal y también me podéis seguir por redes sociales. Y nada, como siempre os digo, corazones, que tengáis un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!